Bienvenidas y bienvenidos una vez más a ECO. Hoy vamos a hablar de uno de los grandes desafíos a los que se enfrenta la sociedad y la economía española, el desempleo. Y es que la crisis se ha llevado millones de puestos de trabajo en Europa y en España, pero en España ya teníamos altas tasas de desempleo antes del crack financiero. Y ello a pesar de las grandes tasas de crecimiento que conocimos aquí en España antes de los años de la crisis, debido principalmente a la burbuja inmobiliaria y al boom del ladrillo. Y las políticas que se han aplicado desde el Gobierno del Partido Popular, alentadas por las instituciones europeas, no han hecho sino empeorar las condiciones en las que los trabajadores hoy en día encuentran trabajo, si es que lo encuentran, porque aquellos que no lo han perdido han visto empeorar sus condiciones de trabajo en términos de salarios más bajos, en términos de condiciones de trabajo y de intensidad de la jornada laboral. Sin embargo, el Gobierno y las patronales han sacado pecho por las últimas cifras del desempleo. Nosotros, desde ECO, creemos que no hay nada de lo que estar orgulloso. Se crea poco empleo con respecto del que se destruye y encima el que se crea es precario y con peores condiciones de trabajo. Bien, nosotros hoy aquí desde ECO queremos entablar una discusión con nuestros invitados para poder ver cuál es la situación del desempleo, cuáles son las causas estructurales y sobre todo cuáles son las políticas que tenemos que implementar para poder generar empleo decente y estable en España. Bienvenidos y bienvenidas. Esto es ECO. Empezamos. El desempleo en España se encuentra muy vinculado a su estructura productiva. La fuerte especialización en sectores como el turismo o la construcción hace que el desempleo tenga dos rasgos definitorios fundamentales. En primer lugar, la estacionalidad. Es en los meses de verano y Navidad cuando más empleo se crea a lo largo del año. Y también está muy afectado por la fase del ciclo económico en la que nos encontremos, siendo particularmente sensible a los momentos de recesión. Esto ayuda a entender por qué en España la tasa de desempleo más reducida en el año 2007 se encontraba en el 8%, una cifra elevada para etapas de auge si la comparamos con el resto de países europeos. Por otro lado, durante los momentos más duros de la crisis, la tasa de desempleo superaba el 25%, mientras que en países como Francia era del 10%, y en Austria y Holanda se situaba en torno al 7%. Sin embargo, el principal pretexto para implementar las reformas laborales de 2010 y 2012 ha sido fomentar la contratación y el emprendimiento. Los principales puntos de la reforma de 2010 fueron la posibilidad de encadenar contratos temporales de forma indefinida, ampliación de la edad máxima de contratos en formación hasta los 30 años, posibilidad de despedir a los trabajadores por causas económicas con 20 días de indemnización, solo cuando las empresas prevean pérdidas o caigan los ingresos. Se rebaja el coste de despido a 33 días por año trabajado. Y por último, la institucionalización del descuelgue de los convenios pactados. Tras la implementación de la reforma, la tasa de paro pasó del 19% en 2010 al 24% en 2012. Los principales puntos de la reforma de 2012 fueron la supresión de la cláusula de ultraactividad de los convenios, finalmente derogada por el Tribunal Supremo, contrato indefinido de apoyo a los emprendedores que amplía el periodo de prueba a 1 año, nuevas bonificaciones con contrato realizado, reducción de las cuotas empresariales a la seguridad social y, por último, modificación unilateral de las condiciones de trabajo por parte del empresario por razones económicas, técnicas u organizativas. Tras la aplicación de estas medidas, el paro pasó del 24% a su máximo del 26% en 2013. Y sería complicado argumentar que las razones por las que hoy se está reduciendo se deben a esta reforma. Parece que las reformas laborales no consiguen acabar con el problema del desempleo. Lo que sí han conseguido es recortar los derechos de los trabajadores, favoreciendo la posición de las grandes empresas. Pues ahí lo teníamos, nuestra compañera Enar nos comentaba en el vídeo que acabamos de ver, nos hacía un pequeño histórico que nos ponía sobre los pies de la reforma laboral y aquello de lo que decíamos al principio del programa, el Gobierno y la patronal están sacando pecho, porque parece que se está creando empleo. Para hablar de ello, hoy tenemos a 3 especialistas en la mesa que pasamos a presentar. En primer lugar, tenemos con nosotros a Eduardo Garzón, economista y miembro del Consejo Científico de ATAC. Muchas gracias y bienvenido. Gracias a vosotros. Eduardo. También tenemos a
a Virginia Herranz, que es profesora de Economía titular de la Universidad de Alcalá de Henares. Bienvenida y muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias. Y también tenemos a Daniel Pérez del Prado, que es profesor de Derecho del Trabajo y Seguridad Social de la Universidad Carlos III de Madrid. Muchísimas gracias y bienvenido. Gracias a vosotros. Pues si queréis un primer titular, y empezamos tal y como os he presentado, Eduardo, contigo, un primer titular muy cortito, 1 minuto, acerca de lo que veíamos en el vídeo y acerca de lo que nos comentaba el Gobierno. ¿Estamos creando empleo y es debido a las reformas laborales que se han implementado? Yo en ese sentido coincido plenamente con lo que hemos visto en el vídeo, porque se le ha dado una respuesta por parte de los gobiernos del PSOE y del PP que no atiende bien a un diagnóstico acertado, ¿no? Se pensaba o se sigue pensando que el problema de que haya mucho paro es que no se adecúan las condiciones de los trabajadores o de las condiciones laborales a lo que se ofrece en el mercado, y en realidad desde mi punto de vista va mucho más allá. Es un modelo productivo desastroso que no es capaz de crear puestos de trabajo para toda la cantidad de gente que lo está demandando y mucho menos de buena calidad. Por lo tanto, incidiría y concluiría en eso, en que el Gobierno ha errado en el análisis y por lo tanto en la solución que se le ha dado, y yo iría por otro asunto como el del modelo productivo. Virginia, un primer titular. Un titular. Es difícil. Yo matizaría una cosa. El empleo, sobre todo la creación y destrucción de empleo en la economía española, es muy extenso. La respuesta: cuando crecemos creamos mucho y cuando tenemos crisis destruimos mucho. De hecho, ha habido gobiernos de un signo y de otro que han coincidido con épocas expansivas y se han atribuido un crecimiento del empleo increíble, milagroso, gracias a sus políticas, cuando no era cierto, y que esos mismos gobiernos pues les ha tocado vivir con tasas altas de empleo y todo era culpa suyo, pues seguramente tampoco era cierto. La economía española, y en eso coincido contigo y con la necesidad de un nuevo modelo productivo, tiene problemas que trascienden a quien gobierna en ese momento y a su éxito con sus políticas puntuales. Muy interesante, Virginia, los puntos que nos estáis dando. Daniel, si quieres una primera aproximación, un titular acerca de lo que veíamos en el vídeo y lo que nos estaban comentando los contertulios. Bueno, quizá el titular que describe más gráficamente la situación es que sí, que efectivamente se están creando puestos de trabajo a costa de un deterioro de las condiciones laborales, con un auge del tiempo parcial, con unos salarios que no se terminan de recuperar y sin atacar, como decían mis compañeros que me han precedido en la palabra, algunos elementos estructurales, algunos problemas estructurales del mercado de trabajo español, como puede ser la dualidad, o de la economía española, como puede ser el caso de nuestro tejido productivo. ¿Cuál debe ser nuestro tejido productivo? Pues muy bien, lanzo una primera pregunta, si queréis, porque tenemos un vídeo preparado donde queremos hablar de nuestra jerga económica, pero quería preguntaros una cuestión. El Gobierno está diciendo que va a dejar más empleo con el que empezó la legislatura, o menos desempleados. ¿Estáis de acuerdo con eso? En primer lugar, ¿es cierto que este Gobierno ha creado empleo en esta legislatura? Por supuesto, con las salvedades de las que nos hablaba Virginia, que trascienden al Gobierno del momento, pero yo creo que alguna incidencia puede tener, ¿no? Y desde luego este Gobierno se está apuntando todos los puntos. No sé, cualquiera de vosotros, ¿es cierto que está dejando más empleo? No, no es cierto, y no es cierto que ahora mismo haya más empleo que cuando Rajoy llegó al Gobierno, porque uno lo puede ver en los datos, y tampoco va a ser cierto que cuando se vaya, que queda apenas un mes, que por cierto este mes ha sido gratuito, ¿no? Porque no le correspondía, el mes tendría que haber dejado el Gobierno en el 20 de noviembre, tampoco lo va a hacer porque precisamente noviembre y esa parte de diciembre no crea mucho empleo, ¿no? Cuando uno va a los datos ve que hay 435.000 ocupados menos que cuando Rajoy llegó al Gobierno y que hay horas trabajadas a la semana también inferiores. En 18 millones estamos hablando, pero eso sí, vemos la contraparte, que es que en horas extraordinarias han aumentado, ¿no? Las horas extraordinarias a la semana han aumentado en casi 1 millón, ¿no? En casi 850.000 horas de trabajo. Esto quiere decir que la gente que hoy día trabaja está trabajando más porque está sometido a un régimen laboral mucho más agobiante, ¿no? Porque se encuentra que hay una tasa de paro superior y que hay gente llamando a la puerta porque quieren entrar en esos puestos de trabajo, y al mismo tiempo un régimen laboral que permite que el empresario se pueda aprovechar aprovechándose de una determinada de elementos laborales para ganar margen de maniobra, y por lo tanto tenemos que las condiciones laborales de hoy día son inferiores, incluso aunque hablemos de que hubiese el mismo número de ocupados o que hubiesen más ocupados.
Virginia, ¿estás de acuerdo? Pues lo retomo donde lo ha dejado. Quiero decir, yo creo que lo relevante no es si el saldo final va a ser más 35 o menos 35. De hecho, si la pregunta fuera, ¿crees que dentro de un año va a haber más empleos? Te diría sí, independientemente de quién gobierne, si conseguimos seguir más o menos una senda expansiva. Ahora bien, ¿qué tipos de trabajo, con qué garantías, con qué calidad de empleo? Ahí es donde a mí me preocupa, porque quiero decir, vuelvo a repetir, el modelo productivo español hace que cuando las cosas nos van mínimamente bien, el empleo empieza a crecer rápidamente. Y en cuanto algo ocurre y somos un país demasiado pequeño para hacer frente a crisis globales de forma independiente, se destruye empleo de la misma forma que se ha creado. Entonces, que quieren sacar pecho y decir que tienen... Pues, imagínate que el saldo fuera bueno. Eso no haría más bueno el resultado, porque los problemas que tiene el mercado de trabajo español siguen vigentes. Es decir, yo creo que hay problemas que trascienden a que el saldo sea más menos 50.000. Y ahí es donde nos deberíamos preocupar. Porque si no, dentro de X volverá una crisis y volverán a destruirse los mismos empleos, volverá a repetirse la dinámica y que eso va a ocurrir es cierto y verdadero. Entonces, yo más que nada me preocuparía por cómo no reproducir una vez tras otra lo que venimos reproduciendo desde principios de los 80. Daniel, no sé si estás de acuerdo con lo que estaban diciendo. Simplemente como estoy de acuerdo, por añadir un dato adicional, a mí lo que me preocupa es además qué hacer con todos esos desempleados, muchos de ellos descualificados, que están viendo que no cuentan con ningún tipo de alternativa. ¿Qué vamos a hacer en el entretanto? ¿Qué tipo de reciclaje? Efectivamente. ¿Qué vamos a hacer mientras esos puestos de trabajo se generan, mientras llegamos a esos niveles pre-crisis con todas esas personas que están detrás de los datos? Pues vamos al vídeo que anunciábamos hace un ratito, el vídeo de Jerga Económica, donde vamos a intentar ilustrar algunos de los elementos y conceptos que estábamos manejando en la mesa y que muchas veces para los economistas pues es su jerga habitual, pero merece la pena indagar un poquito más, averiguar, dilucidar qué es lo que se esconde detrás de los conceptos. Vamos a ello. Decía el economista Joan Robinson que la mejor razón para aprender economía es no ser engañado por los economistas. Cada vez que salen los datos de la encuesta de población activa, son sometidos a diferentes interpretaciones por políticos y economistas. A lo largo de la crisis ha habido situaciones en las que la tasa de desempleo ha disminuido sin que esto haya supuesto un incremento del número de ocupados. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, vamos a intentar explicarlo. En este cuadro de aquí está representada la población que está en edad de trabajar de una economía. Sin embargo, no toda esta población está buscando activamente empleo. Esta población sería la población inactiva, que está representada en este cuadrante de aquí abajo. El resto sería población activa, que estaría dividida, por un lado, en la población desocupada, que es población que busca activamente empleo, pero que no lo encuentra. Y por otro lado está la población ocupada, que es la población que efectivamente está trabajando en una economía. La relación que hay entre la población ocupada y la población activa es lo que se conoce como la tasa de ocupación. La relación que hay entre el número de desocupados y la población activa es lo que se conoce como tasa de desempleo o tasa de paro. Ahora pasemos a este cuadro de aquí. Este cuadro sería la misma economía que esta, pero en otro momento del tiempo. Lo que ha ocurrido es que, como vemos, la población que está desempleada es menor aquí que aquí. Sin embargo, la población que está ocupada es igual aquí que aquí. Se ha reducido desempleo sin que se haya generado empleo. Es decir, la relación que hay entre el desempleo y la población activa ha disminuido. Y la relación que hay entre la población ocupada y la población activa ha crecido. Sin embargo, esto no significa que se haya generado empleo en términos absolutos en la economía. Habría una serie de razones fundamentales que explicarían el trasvase de población desocupada a población inactiva. Algunas de ellas serían, por ejemplo, que los parados de larga duración deciden abandonar la búsqueda activa de empleo, que algunos jóvenes deciden dejar de buscar trabajo para volver a estudiar o incluso irse del país. Y bueno, esta ha sido la jerga económica de hoy. Como vemos, hay que tener cuidado con las interpretaciones de los datos que vienen dadas y saberlos leer bien.
Pues ahí teníamos al compañero Dani de Econonuestra explicándonos que hay situaciones en las cuales la tasa de desempleo puede variar sin que ello suponga una generación de empleo. No sé, Virginia, si estás de acuerdo o si puede ser asimilable lo que nos estaba explicando Dani en términos teóricos a la economía española. ¿Puede ser que haya gente que haya dejado de buscar empleo en España y haya ido a buscarlo a Alemania y que eso reduzca la tasa de desempleo aquí? Me está riendo porque esta es pregunta de examen para mis alumnos en economía laboral. Quiero decir, el saber que puede variar la tasa de paro y no precisamente porque hay menos parados. No, y además no hace falta irse a Alemania, simplemente te puedes quedar en tu casa porque desesperado de buscar pasas a ser población desanimada y los desanimados ni son paro registrado ni si no buscan intensamente aparecen como parados en la EPA. Luego no hace falta irse a ningún sitio para desaparecer de la población parada. Lo que sí yo añadiría, y me parece interesante, y perdonar que me lo traiga a mi terreno, ya que soy la única chica, es que lo que es muy interesante para España, y yo creo que ahí hay esperanza, es comparar hombres con mujeres. Las mujeres no se han comportado igual que los hombres durante la crisis. Por traer también un punto positivo a la mesa, la población activa femenina no ha parado de crecer y por primera vez nuestra tasa de paro ha sido muy parecida a la de los varones. De hecho, hay muchos hogares, esto se puede ver con la EPA, que están mantenidos por mujeres, en el que el único miembro trabajando es una mujer. ¿Y por qué expongo todo esto? Pues porque a lo mejor hay algo diferente entre lo que han hecho las mujeres y lo que han hecho los varones durante los últimos 20-30 años. Por ejemplo, el menor abandono de los estudios, por ejemplo, los diferentes sectores en los que están ocupados. Sabemos que van a desaparecer trabajos en determinados sectores y van a aparecer trabajos en otros. Uh-huh. Bueno, yo... Sí, perdona. No. Eduardo, no sé si estabas de acuerdo con el enfoque que estaba poniendo encima de comparto la reflexión inicial de que efectivamente, como se explicaba en el vídeo, como explicaba Dani, la población activa se ha reducido, lo podemos ver en los datos, ¿no? Desde hace 4 años aquí se ha reducido y se debe fundamentalmente a emigración, personas que buscan su futuro en otro país. Hablamos también de personas que efectivamente se quedan en casa porque saben que tienen pocas posibilidades de encontrar puesto de trabajo, e incluso hablamos también de prejubilaciones que han sido muy numerosas debido a las reformas laborales, incluso la reforma del sistema de pensiones, ¿no? Aquí lo que no estoy tan de acuerdo es con la reflexión final que hacía, porque comentabas que las mujeres se habían incorporado quizás más ahora al mercado laboral, ¿no? No, que ha continuado creciendo la población activa femenina, mientras que se observa una caída mayor en la tasa de población activa masculina. Están buscando activamente trabajo, pero aquí yo lo vinculo con otro elemento, y es que en un sistema o un mercado laboral que ahora mismo está generando sobre todo empleo a tiempo parcial, ahí entran muchísimo las mujeres porque evidentemente son las que recaen el peso, desgraciadamente, de los cuidados en los hogares, y se encuentran este tipo de mujeres con que para un contrato a tiempo parcial van a emplearlo, mientras que hay personas que, por ejemplo, hombres que no lo van a hacer, ¿no? En ese sentido creo que hay que enlazarlo con la vida familiar de cada una de las personas, y que sabemos que son las mujeres debido a factores culturales, históricos, estructurales de nuestra sociedad, en las cuales son ellas las que se dedican fundamentalmente a este tipo de cuidados, ¿no? Entonces que es una visión muy vincularía... conservadora, perdona. Eso no es que esté de acuerdo, estoy haciendo un diagnóstico, yo no lo comparto, pero eso es lo que hoy día existe. No, te digo que, por ejemplo, ahí sabemos que hay profesiones que están completamente feminizadas. Los pediatras ya no son los pediatras, son las pediatras. Quiero decir, de seguir adelante este modelo, de seguir adelante esta diferencia en el nivel de estudios universitarios, cuando tú sabes que las diferencias este tópico de que las mujeres trabajan a tiempo parcial, pero no es un tópico. Un momento. Para mí sí es un tópico en la medida que se está produciendo un cambio silencioso, que a lo mejor los datos todavía no lo reflejan, pero que poco a poco lo van a ir reflejando. No es verdad que las mujeres con estudios universitarios prefieran trabajar a tiempo parcial por razones de conciliación. Quiero decir, no, si yo no te estoy acusando a ti de nada, te estoy diciendo que lo que observamos en los datos es un cambio en el comportamiento de las mujeres. Además lo estaba planteando en positivo. Quiero decir, ¿qué es lo que han hecho las mujeres o qué es lo que les ha ocurrido a las mujeres para que se hayan protegido mejor de la crisis que los varones? Uno, no dejar de estudiar. Otro, trabajar en sectores donde son difícilmente sustituibles o desplazables, porque son cuidados personales, por ejemplo,
Junto con estas muy cualificadas hay otro grupo, que son los cuidados personales, la atención directa, donde no es sustituible por máquinas ni automatizarlo. Ahí, no lo digo yo, lo dice cualquier estudio norteamericano sobre creación y destrucción de empleo en el futuro, donde abogan porque ahí va a haber futuro. Y lo que te digo es, no son trabajos a tiempo parcial, son trabajos a tiempo completo, o sea, no necesariamente el tiempo. La tasa de temporalidad y de tiempo parcial es superior en el caso de las mujeres que al de los hombres, y eso responde a una causa estructural. Y cuidado con hablar de que en los estudios universitarios hay más mujeres que hombres, porque cuando uno va a la universidad y dice, vale, en la enfermería esto ocurre, pero en informática y en carreras de ingeniería ocurre exactamente lo contrario. Y aquí hay una brecha salarial que responde precisamente a eso. Las mujeres cobran menos porque acceden a puestos de trabajo menores cualificados, y no es solo porque no estén ellas cualificadas, sino porque hay una opresión sistemática del sistema que hace que efectivamente esté invisibilizada, en un segundo plano, etcétera, etcétera. Eduardo, pones encima de la mesa la brecha salarial entre hombres y mujeres como uno de los problemas estructurales del mercado de trabajo español. No sé, Daniel, si estás o si compartes el diagnóstico y el pequeño debate que se ha generado entre Virginia y Eduardo. Hombre, en relación a la brecha salarial, la verdad es que las más afectadas son las mujeres, los más afectados son los jóvenes, y los más afectados también son los que tienen sueldos inferiores, salarios inferiores. Hace poco se publicaban los datos y nos mostraban que de media había un pequeño crecimiento salarial en los últimos años y especialmente en el último trimestre. Y cuando uno se sumergía a analizar esos datos, veía que los salarios que se encuentran en el 10% inferior se reducían, mientras que los que se encuentran en el 10% superior eran los que se incrementaban. Por tanto, sí, tenemos tres grupos diferenciados: el grupo de las mujeres, el grupo de los jóvenes y el grupo de los, digamos, más precarios, de los de salario más bajo. Sí, no, perdona. Y con respecto a cuál ha sido el impacto de la crisis en, estábamos hablando del trabajo diferenciado, de las mujeres concretamente. ¿Compartes el análisis que estábamos poniendo encima de la mesa? Sí, lo comparto plenamente. En este caso, las mujeres es verdad que tienen unas tasas de parcialidad superiores, pero a mí me parece que no explican la situación, la tendencia que ha atravesado la población activa en los últimos meses o en los últimos años. Ahí estamos viendo la tasa de desempleo juvenil en España. Me gustaría lanzar una pregunta a la mesa, y es: ¿qué opinión os merece o qué relación existe entre el salario y la creación de empleo? Entre otras cosas porque hemos visto que aquí en España ha caído el salario, tanto nominal como el real, por encima de lo que ha caído en otros países de la eurozona. Ha sido uno de los países donde más ha caído, y sin embargo no parece que se haya producido una relación positiva en la generación de empleo. ¿Existe alguna relación o cuáles son las vías de comunicación entre que haya una caída salarial y que se genere empleo? ¿Es posible? ¿Cualquiera de vosotros? Yo aquí creo que, aparte de que hay que intentar distinguir un poco lo que es a lo mejor el salario medio, ¿no? Y ver que a lo mejor si baja puede estar demostrando o puede estar ocultando que hay determinados comportamientos muy diferentes en toda la estructura salarial. Dejando eso a un lado, lo que sí veo es que efectivamente es lo que yo mencionaba al principio del programa, ¿no? Se le ha intentado aplicar a un problema que es muy determinado, que es de sistema productivo, que es de demanda incluso, una solución que es de vamos a bajar los salarios, vamos a reducir las condiciones laborales, porque así a los empresarios les va a salir mejor contratar a la gente, ¿no? Hemos visto que los salarios se han reducido, que las condiciones laborales, el contrato, el despido improcedente incluso se ha abaratado, ¿no? Desde el año 2012 por el Gobierno Popular, y lo que hemos visto es que efectivamente eso no se ha traducido en generación de empleo y mucho menos en aumento salarial, ¿no? En ese sentido, creo que uno debería ir a los datos, como todo el mundo puede hacer, y ver que todas las encuestas, las del Banco Central Europeo, las del Instituto Nacional de Estadística, incluso las del Observatorio Autónomo, demuestran que las pequeñas y medianas empresas y los autónomos, cuando se les pregunta cuál es su principal problema, dicen: no tenemos suficientes clientes, no llegan a nuestro establecimiento suficientes clientes. El segundo problema es financiación, no tienen suficiente acceso a la financiación. Y el tercer problema, pero muy lejos, de forma muy reducida, es que tienen unos costes salariales importantes.
Es decir, las empresas no dejan de contratar porque la gente tenga o pida salario muy elevado. Eso no tiene nada que ver. Si una empresa ve que va a obtener beneficio y va a obtener rentabilidad, va a contratar a alguien. A no ser que el salario sea muy elevado, estratosférico, que no ocurre ni ahora ni antes, no lo haría. Pero el problema es que no hay gente que va a sus tiendas, que no hay consumo, que no hay demanda. Y ese es el principal problema. Dos preguntas con respecto a esto. Claro, si en primer lugar, ¿por qué se siguen aplicando, o por lo menos se han aplicado las políticas estas que se llaman de devaluación salarial, primero? Y segundo, no sé si compartís el hecho de que no hay relación entre bajar salarios y crear empleo, pero sí hay una relación, como hemos visto, en la precarización del empleo y el déficit que se está produciendo en las arcas de la seguridad social. Daniel. Es que no sé hasta qué punto podemos explicar la situación o la relación entre salarios y empleo desde una perspectiva netamente nacional. A mí me parece que las estrategias de política económica y de política laboral que se han venido aplicando en los últimos años obedecen a una estrategia europea clara. Ganar competitividad. Que es ganar competitividad y que eso sea lo que tira de la economía, a costa, puede ser, del consumo interno. Cuando España renuncia a su política monetaria, cuando vemos que esa política monetaria a nivel europeo no estaba del todo bien construida y cuando tenemos la política fiscal limitada por lo que nos dicen desde Europa, lo cierto es que nos vemos limitados a hacer en el plano interno lo que se nos dice desde fuera. Pero si eso es así, quiero decir, por ejemplo, en Alemania, que tienen un salario medio de 3.600, o en Francia, que tiene un salario mínimo de 1.400, tendrían que tener tasas de desempleo más elevadas que en España, y eso no se da, no sé, Virginia. No sé, yo es que se han mezclado tantas cosas, yo soy un poco cartesiana y necesito ordenar. Quiero decir, habéis dicho cosas incluso contrapuestas. A ver, ganar competitividad, esto me resulta fácil de abordar. Ganar competitividad podemos elegir, y vuelvo a lo del modelo productivo, entre dos opciones. O mejoramos la calidad de nuestros productos y competimos porque mejora nuestro I+D, porque mejora nuestra formación, pero no la formación a gogo, sino la formación pensando en qué demandan las empresas, con una atención mayor a lo que van a ser las demandas de nuevas tecnologías, no inglés para todos, ni informática a nivel usuario para todos, sino realmente una respuesta. Sí, un seguimiento específico de la gente no recolocable. Pero sin desviarme de esto, quiero decir, también inversión en capital físico, también inversión en I+D, que ahí se ha recortado mucho y están directamente relacionados. Con ganar competitividad, ¿no? O competir en salarios. O sea, tenemos estas dos opciones. O mejoramos nuestros productos y nuestros productos son competitivos, que tiene que ver con es lo que tienen los alemanes, quiero claro. decir, y entonces el empleo se comporta de diferente forma, no se despide gente a gogo porque te interesa atesorar ese capital humano, prefieres, y de otra, perdón, pero es que habéis dicho tantas cosas, el salario medio en Alemania será de 3.200 euros, pero en Alemania, es una experiencia que conozco porque incluso he vivido allí, hay un rango también salarial muy dispar. Es el país de los mini-jobs, es el país donde la tasa de participación femenina es un problema porque primero se ha subvencionado la estabilidad, o sea, la permanencia en el hogar, y ahora no saben qué hacer para que vuelvan al mercado de trabajo con trabajos dignos, que era de lo que estábamos hablando. Claro. O sea, vuelvo al origen para reordenar todo. ¿Qué modelo queremos? ¿Queremos un modelo que compita en productividad, que compita en calidad del producto vendido? Eso elevará los salarios. La demanda de trabajo es una demanda derivada de productos. Si las empresas no venden, perdón por el tecnicismo, pero si las empresas no venden, no sé por qué van a contratar trabajadores. Claro. Ponéis encima de la mesa la precarización y la calidad del empleo que se puede generar. Y tenemos a Julián, nuestro compañero de Econo Nuestra, que ha estado en una charla con los compañeros de la oficina precaria, concretamente con Eduardo Caña y Pablo Canal, en una charla distendida acerca precisamente de estos problemas y de cuáles han sido los efectos de la crisis en el empleo juvenil del gráfico que veíamos anteriormente. Vamos a ver un corte de esta entrevista que, por cierto, podréis posteriormente encontrar en nuestra página en su totalidad. Vamos a verlo. ¿Y qué consecuencias está teniendo este tipo de escenario laboral para los jóvenes? Tanto vitales, como laborales, como sociales. Pues desde que haya muchos jóvenes que no puedan permitirse estudiar y trabajar a la vez, o formarse y trabajar al mismo tiempo, ya sea FP o sea universidad, lo que sea. Esto provoca que pueda haber menos gente que tenga la posibilidad de acceder a unos estudios, y luego también gente que tenga
que tengan que utilizar la opción de irse del país a intentar encontrar un trabajo fuera. Y estas consecuencias, esto también son unas consecuencias que cotizan a la baja para los trabajadores tradicionales de toda la vida, porque tú tienes ahora a los empresarios que ya no les compensa el modelo anterior de trabajador. Entonces, las condiciones laborales, salariales y de derechos que han tenido los trabajadores en los años del estado de bienestar, pues están viéndose perjudicadas también por estas nuevas formas de contratación de beca y temporal. Es decir, que como los jóvenes no encuentran empleo y los que lo encuentran es precario, eso tira a la baja las condiciones laborales de los trabajadores que ya están dentro del mercado laboral. ¿Eso sí? Sí, exacto. Todo lo que no solo el SMI marca el nivel de salario, el salario mínimo, el salario mínimo interprofesional, sino que las becas o el trabajo en negro tiran hacia abajo el precio, digamos, del trabajo. Y eso lo saben. Pues la verdad es que no sé si las reformas laborales, desde luego desde esta mesa se estaba cuestionando el hecho de que la reforma laboral pudiera generar empleo, pero sí que establece unas relaciones laborales que vemos aquí que se precarizan y que precarizan las condiciones de vida de entre otras cosas, uno de esos grupos que nos comentaba Daniel, que eran los jóvenes. Esto tiene luego una implicación en el modelo productivo español, evidentemente. El hecho de que haya una gran masa de la población juvenil que no puede encontrar trabajo. Leía el informe de el último informe de la EPA que se publicó ahora del tercer trimestre, en el cual decían que había una enorme proporción de jóvenes que ni trabajaban ni estudiaban. Eso tiene un efecto posteriormente de histéresis, ¿no? Eso que llaman los economistas, ¿no? Que tiene un efecto prolongado en el tiempo. Eduardo, por ejemplo. Sí, yo aquí creo que los factores causales son evidentes, ¿no? Lo vimos con el boom inmobiliario del que hablábamos, en el cual obviamente absorbía mano de obra joven y además también muy masculinizada, lo cual también explica un elemento que hemos tocado antes. Pero cuando uno ve que ese modelo ha caído, ¿no? Y la gente está sin estudios porque se ha dedicado a trabajar con 18 años y a obtener salarios relativamente razonables, ¿no? Sobre todo para esa edad, pues uno se da cuenta que acabas con una población que no está cualificada y es, a tenor de todos los datos, la que más dificultades tiene para encontrar empleo. Pero tampoco podemos caer en el simplismo de decir, oye, que pues la gente que más ha estudiado, la que más cualificada está, ahora tiene posibilidad de encontrar puesto de trabajo, porque eso no es así. La gente más formada sabemos que se está yendo también, se están yendo médicos, se están yendo ingenieros, se están yendo doctores de todo tipo de carrera académica, y evidentemente esto responde a que el sector productivo español, el modelo productivo español, no ofrece puestos de trabajo a toda esta gente que quiere y puede y sabe trabajar, y por eso se tienen que ir, ¿no? Una de las soluciones que se están dando a a esta situación de desempleo es esta nueva figura que se está potenciando desde las administraciones, que es la del emprendimiento, ¿no? Nos gustaría hablar de este tema con Jorge Moruno, que le tenemos al teléfono, es sociólogo, es responsable de Discurso de Podemos. No sé si nos estás escuchando. Jorge, ¿estás por ahí? Sí, hola, buenas tardes, os escucho perfectamente. Hola, buenas tardes, Jorge. Muchísimas gracias por estar con nosotros y bienvenido aquí en ECO. Muchísimas gracias a vosotros por llamarme. Bueno, no sé si estabas escuchándonos durante el programa. Tienes un libro precisamente que habla de esto, se llama La fábrica del emprendedor, trabajo y política en la empresa Mundo. Cuéntanos, ¿cuál es tu perspectiva? ¿Cuáles son las soluciones que se están dando desde las instituciones al problema del desempleo y qué tiene que ver todo esto del emprendimiento? Bueno, lo que tenemos es un problema objetivo, que es la incapacidad del empleo, el trabajo entendido como empleo, de absorber, de integrar socialmente a cada vez más partes de la población. Contra este déficit, esta crisis del empleo como eje vertebrador de la sociedad, esto supone además una crisis de régimen, en el sentido de una crisis constitucional de los regímenes constitucionales europeos surgidos de la Segunda Guerra Mundial, que vertebran la sociedad en torno al empleo, y es por lo tanto también una crisis de ciudadanía, entendiendo que el empleo es la vía de acceso a los derechos. Bueno, este engranaje social que aseguraba integración social a través del empleo, inversión, derechos y la economía del just in case, ¿no? La de salida de los productos, este engranaje se rompió en los años 70.
a mediados de los años 70. Desde ahí hemos estado pedaleando un poco en el aire, aumentando la deuda, bajando salarios y accediendo al consumo gracias a ese crédito. ¿Qué sucede? El problema objetivo es que hay esta crisis. ¿Y cuáles son las posibles salidas que se dan de esta crisis? La idea que nos tratan de trasladar es la de, como ya no es posible conseguir un empleo estable, indefinido a lo largo de la vida que genere certidumbres, lo que tienes que hacer es asumir riesgos y, por lo tanto, dicho a grosso modo, buscarte la vida. Y ese es el corazón de toda la ideología que se está promoviendo de lo emprendedor. Ojo, y que no, dime. Sí, no, entiendo de lo que nos comentabas. Que bueno, durante esa época, antes de los 70 de la que nos estabas hablando, el empleo era fuente de cohesión, ¿no? Y entre otras cosas era fuente de donde se extrajo la posibilidad de crear esas instituciones que conocemos hoy como el Estado del Bienestar y que intentaban asegurar unas condiciones de vida a los trabajadores europeos. Desde el momento en el que el empleo no se entiende o no se ve como ese eje vertebrador de la cohesión social, entiendo que también se ven afectadas esas instituciones del Estado del Bienestar. Por supuesto, se ponen todas en duda. Es decir, eso lo vemos muy bien a día de hoy, cómo al bajar salarios y bajar las cotizaciones y con trabajos precarios, los ingresos son más escasos. Por lo tanto, los estados se ven en gran medida obligados a buscar financiación en los mercados, a endeudarse, al mismo tiempo que se ha promocionado toda una contrarrevolución fiscal basada en pasar de la meta de la igualdad como algo bueno a verlo como un lastre y poner en la centralidad de nuestra sociedad el mercado. Y eso significa una economía de la oferta y, por lo tanto, hay que acabar con toda rigidez, es decir, condiciones laborales, derechos, servicios públicos, y transformar todo lo que en su tiempo fue esa conquista histórica del movimiento obrero y de la sociedad en general en nuevos nichos de mercado donde poder atraer inversión privada, y eso supone acercarnos a esa idea más propia, ¿no?, de Friedman y demás, según la cual todos somos agentes individuales que tenemos que desarrollar nuestro espíritu comercial buscando oportunidades y comportarnos como si fuéramos accionistas de nuestra fuerza de trabajo y tratar de ser empleables, ¿no? Claro. Es una idea muy de losers y winners. Entonces, según tu perspectiva, ¿cuál debería de ser o cuál deberían ser los elementos que configuren una política de empleo adecuada al momento histórico que nos estás comentando? Bueno, para empezar, yo creo que el problema clave en este sentido es, creo que un problema ideológico y cultural. Seguimos pensando en un paradigma anclado en la persecución del pleno empleo, cuando eso, desde mi punto de vista, ya no es posible, y creo, y esto ya sería tomando la crisis a la ofensiva y no solo a la defensiva, creo que tampoco tiene por qué ser deseable. Es decir, lo que tenemos que es avanzar hacia un modelo totalmente distinto, un modelo que reparta el trabajo socialmente necesario y la riqueza socialmente producida. A día de hoy se puede producir cada vez más o de la misma manera con cada vez una cantidad decreciente de trabajo de gente directamente empleada, y esto lo que supone es una liberación de tiempo. El problema es cómo se gestiona ese tiempo, no el hecho en sí mismo de que se libere, ¿no? Muy bien, Jorge, pues muchísimas gracias. Yo creo que nos has dejado un montón de elementos para continuar el debate aquí encima de la mesa. Nosotros te queremos agradecer tu intervención y esperamos que te podamos encontrar aquí en directo algún día. Por supuesto, yo encantado, y muchas gracias a todos. Muy bien, muchas gracias, Jorge. Hasta luego. Buenas noches. Pues nos ha dejado, como decía, un montón de cosas de las que hablar. No sé si estáis de acuerdo en esta afirmación con la que terminaba Jorge. Esa política de intentar alcanzar el pleno empleo, esas políticas keynesianas que se persiguieron hasta los 70, ya no es posible, nos decía. ¿Estáis de acuerdo en ello? Virginia, por ejemplo, que te veo con... estabas así diciendo que sí, que no al mismo porque tiempo. Precisamente como ha dicho muchas cosas, ha dicho 3 pilares básicos: jóvenes, bienestar y emprendimiento. Ser joven en este país nunca ha sido fácil. Quiero decir, los años... aquí nunca ha habido un estado de bienestar como lo entendemos en otros países europeos. Llegamos tarde, porque decir que en los años 70 el estado de bienestar en este país existió
sería faltar a la memoria de todos nuestros padres que vivieron esos años y no precisamente vivieron un estado de bienestar a la nórdica. Se empezó a construir en los 80. Sí, se empezó a construir a los 80 a la vez que Felipe González descausalizaba la temporalidad y en ese momento se produce un crecimiento espectacular del empleo temporal que nuevamente sufren particularmente los jóvenes. Quiero decir, yo recuerdo que cuando en los 90, muy avanzados los 90, yo estaba con mi tesis empezó precisamente por lo que aquí se plantea, por qué los jóvenes son los que sufren las consecuencias de un mayor desempleo, de una mayor temporalidad. Y de ahí me di cuenta que la categoría joven, él es sociólogo, yo soy economista, era una categoría que cambia con la edad, pero siempre hay nuevos jóvenes que entran a reponer a aquellos que estaban. Y que el problema tenía que ver más otra vez con una estructura del mercado de trabajo español segmentado, que da igual que sean jóvenes o que sean mayores o que sean mujeres. Y luego emprendimiento. O sea, emprendimiento. Para emprender hay que conocer el sector en que se emprende. Hay profesiones en las que el emprendimiento es normal. Es decir, yo tengo una hermana que es veterinaria y es emprendedora, pero el 90% de los veterinarios son emprendedores. A ningún veterinario se le ocurre montar una clínica antes de conocer bien su trabajo y conocer bien el sector. Animar a los jóvenes a emprender sin conocer es como animarlos a viajar a un país desconocido sin las vacunas necesarias. Y entre otras cosas, tenemos ahí las tasas de trabajadores jóvenes pobres que han ido creciendo a lo largo de estos últimos años y que tiene mucho que ver con lo que estabas diciendo. Daniel, una preguntita con respecto a esto. Si es cierto o si tomamos como premisa el hecho de que ya no es posible generar pleno empleo, entonces alguna de las políticas para crear empleo, y ya entramos de pleno en el segundo bloque, sería el reparto del trabajo, este tipo de medidas que efectivamente suponen una reducción de la jornada laboral y repartir el trabajo que existe. ¿Estarías de acuerdo tú con este tipo de medidas para generar empleo? A mí me plantea muchas dudas. Yo prefiero una vía como la que se comentaba en la mesa de mejora de nuestro tejido productivo, de una orientación de nuestro tejido productivo hacia otras actividades completamente diferentes a las que hemos desarrollado hasta ahora, que el reparto de trabajo. ¿Por qué me plantea dudas el reparto de trabajo? Bueno, en primer lugar está lo que técnicamente se llama la falacia de la cantidad fija de trabajo, ¿no? Que se explica en el hecho de que, bueno, si resulta que los trabajadores van a trabajar menos horas, lo que se supone que va a ocurrir es que se va a contratar a otros trabajadores para que ocupen esas horas que dejan de trabajar, pero también puede ocurrir, como ocurre en algunos casos con el tiempo parcial en España, que eso que se deja de trabajar en horas se produzca por el mismo trabajador, con lo cual digamos que el nivel de empleo se mantiene igual que estaba. Además se suelen poner algunos ejemplos que es lo que me hace a mí dudar. Por ejemplo, el caso de Francia y las 35 horas, que se suele mencionar como un caso de fracaso de este tipo de políticas, aunque cuando uno va a analizar la legislación francesa se da cuenta de que había tantísimas excepciones que era un auténtico queso gruyère, ¿no? Y que al final las 35 horas en Francia pues se aplicaban poco más que en el sector público y en algunas otras actividades. Con lo cual, pues digamos que entre una vía dudosa y otra que me ofrece una mayor seguridad y que me parece que ataja más los problemas de nuestro mercado de trabajo, optaría por esa otra vía. Claro, lo que pasa es que no sé si son contrapuestas en el sentido de que efectivamente podemos cambiar el modelo productivo, pero ello no puede ser una garantía de que todo el mundo encuentre trabajo, ¿no? En ese sentido, esa diatriba, no sé, Eduardo, además luego hablaremos del libro que tienes, un libro coral sobre precisamente trabajo garantizado. No sé qué perspectiva es la tuya al respecto. Coincido con lo que estás mencionando ahora, que no son incompatibles, es decir, necesitamos mejorar el modelo productivo y sistema productivo que tenemos en todas sus facetas, ¿no? Orientarlo hacia sectores de mayor valor añadido, sectores tecnológicos, de tecnología punta, y al mismo tiempo tenemos también que ocuparnos de ese trabajo invisible, que es el trabajo de cuidado, pero también el trabajo voluntario, que hoy día es trabajo que realiza la gente y es indispensable para nuestras sociedades, pero que al mismo tiempo no se considera empleo porque no se remunera, no está regulado, ¿no? Que recae principalmente en las mujeres. Que recae principalmente en las mujeres, exactamente, fundamentalmente también en el ámbito doméstico. Entonces lo que se trata de hacer desde la perspectiva del trabajo garantizado, pero obviamente a través de muchísimos otros canales, es
ese tipo de trabajo se trata de socializarlo, es decir, de que no es una preocupación individual y llevarlo a la esfera pública, a la esfera colectiva, es decir, oye, esto es muy importante para nuestras sociedades y por lo tanto tiene que ser considerado empleo. No es algo que dedican, por ejemplo, las madres a cuidar a sus padres ancianos, sino que efectivamente hay unos yacimientos de empleo impresionantes. Viendo los datos uno sabe que, por ejemplo, la cantidad de horas que se dedican a cuidar a niños en un solo año es el equivalente a la generación de 1,5 millones de puestos de trabajo a jornada completa. No quiere decir esto que haya que hacerlo, sino que nos está dando una idea de la cantidad de trabajo que hay y ya se realiza. Por eso yo coincido con lo que decía, por ejemplo, Jorge, ¿no?, que decía, no se puede llegar al pleno empleo, pero desde la perspectiva que hoy día hay. Es decir, el mercado no da suficiente rentabilidad para tener empleo con la lógica mercantil y empresarial capitalista para crearlo. Pero sí, si nos desvinculamos de ella y decimos, oye, hoy día hay mucho trabajo que se está realizando y por lo tanto tenemos que visibilizarlo y remunerarlo, y al mismo tiempo también mucho trabajo que hoy día no se realiza, ¿no? Hablamos de, por ejemplo, cuidados medioambientales, de la fauna y la flora, porque hoy día además hay un problema muy grave, ¿no?, en todo relacionado con el cambio climático, y ahí se pueden generar también muchísimos empleos, no entendiéndolo desde la lógica mercantil, sino social, ecológica, cultural incluso. Virginia. Yo es que se me ha quedado una cosa pendiente y quiero volver a ella. Cuando hablábamos de los jóvenes y unido al cambio del modelo productivo, hablabais de los ninis, no los habéis llamado así, pero referíais a ellos. Yo creo que en un momento de crisis y dado cómo responde el mercado de trabajo en España, volverá a ocurrir que los jóvenes vayan al desempleo, salvo que hagamos algo, de eso estamos hablando. Ahora bien, lo que no nos deberíamos permitir es que queden en el vacío. Quiero decir, un parado de larga duración joven hoy es un problema a lo largo de toda su vida laboral. No porque haya pasado por el paro y se estigmatice, no, sino porque su capacidad de defensa para nuevas crisis no se van a desarrollar. Entonces, lo que yo no entiendo es que no haya un plan específico y claro en los programas electorales de los diferentes partidos sobre cómo se va a abordar este problema. Más allá de darles un trabajo puntual, quiero decir, hay que dotarles de herramientas que les permitan abordar el mundo cambiante donde van a estar. Y esto, evidentemente, a una persona que no tenga unos estudios medios, que no tenga una formación específica en nada, de poco sirve que le den un empleo, porque la rotación en España, que es un factor del que no hemos hablado, es altísima. Es decir, tener empleo hoy no significa tenerlo para siempre, puede ser no tenerlo mañana. Es decir, se podrían crear empleos, podría darse el caso incluso que bajáramos la tasa de desempleo al 8% y que en un año volviera a haber un 20%. Es decir, tenemos que generar defensas para que no siempre vuelva a ocurrir lo mismo. Y en esa medida no podemos aceptar que los jóvenes que tienen por delante una vida de 40 años empiecen tan mal sus carreras, porque esa inserción mala les va a condicionar toda su carrera futura. Además, no, es un elemento, sí, Daniel, tenemos un vídeo, enseguida te doy la palabra porque efectivamente estamos viendo que hay un efecto expulsión, no es que ya no encuentren trabajo, sino que están expulsados y hay cerca de 1,5 millones de jóvenes entre 16 y 29 años que actualmente ni pueden estudiar ni pueden trabajar. En términos de las políticas de empleo que se podían poner encima de la mesa, continuamos con la conversación que tenía Julián con los compañeros de la oficina precaria y tenemos un pequeño corte acerca de las políticas de empleo y cómo se ha utilizado a veces el dinero o mal utilizado el dinero. Vamos a verlo y enseguida volvemos con Daniel, que nos pedía la palabra. Sobre todo esto que nos vendieron hace poco, que era la garantía juvenil, que Europa lanzó un montón de millones para que España creara empleo joven, nos hemos dilapidado y se nos hemos regalado a los empresarios. Era dinero que ha ido directamente a pagar las bonificaciones a la seguridad social de trabajadores jóvenes que hubieran sido empleados igual, porque el gran problema en España no es por el que no hay trabajo, no es porque los salarios sean demasiado altos y los pobres empresarios no puedan trabajar. De hecho, solo un 5% de los empresarios, en la última encuesta que se les hizo, dijo que su principal problema para contratar era el alto salario de los trabajadores. Sin embargo, el verdadero problema que tenemos es que no tenemos una demanda, que no necesitan trabajar. Daniel, hablaban de una política concreta, sí, pero te hemos dejado con la palabra en la boca. Sí, dinos. Genial el vídeo para lo que iba a decir en relación a lo que comentaba. Lo hilamos todo. Sí, me viene muy bien porque Virginia hacía hincapié en la formación de los jóvenes
y resulta que nos encontramos con la garantía juvenil, que nace herida de muerte ya desde la propia Unión Europea, porque se destinan menos fondos a los que objetivamente se decía que eran necesarios para implementarla en todos los países de la Unión Europea. Expliquemos que es una política que se genera con fondos europeos para el empleo juvenil para los telespectadores. Sí. Es una política, un marco europeo de políticas, ¿no?, que da dinero a los Estados para que sean los Estados quienes pongan en marcha las políticas de empleo que intenten hacer que los jóvenes vuelvan al trabajo. ¿Qué es lo que ha ocurrido en España? Bueno, en España tendríamos el problema que venimos arrastrando, y es que si no hay puestos de trabajo hacia los que encauzar a los jóvenes, pues difícilmente pueden ser estas políticas de empleo eficaces, pero luego además es que el destino de estos fondos han ido a parar a las políticas que existe evidencia empírica que no sirven para crear puestos de trabajo. Existe desde hace años un magnífico informe dirigido por un profesor tristemente desaparecido de Alcalá, que es el profesor Toaria, que se dedicaba monográficamente a las bonificaciones y nos decía, solo sirven para encauzar a los jóvenes o a los colectivos que tienen problemas de acceso al mercado de trabajo hacia esos empleos. Con lo cual tenemos los dos elementos que dan la situación que tenemos: falta de empleos en sí y unas políticas activas de empleo que no se dedican a aquellas que están teniendo unos mejores resultados. Y lo que es peor, tampoco existe en España una cultura evaluadora de las políticas activas de empleo. No se analizan cuáles son los resultados de los programas una vez que finalizan. Por alusiones, yo participé en aquel informe y hicimos un análisis tanto macro como micro de los efectos de las políticas activas. El problema, tú lo has dicho, cogiéndolo por el final, es aquí nadie rinde cuentas. ¿Dónde estaba ese dinero y en qué se ha gastado en los diferentes casos? O sea, y hay un efecto peso muerto brutal. En términos coloquiales, el quítate tú que me pongo yo. O sea, si al final se subvenciona un empleo para que se acabe destruyendo otro, pues más nos valía, o un empleo que se hubiera creado igualmente en épocas de expansión, pues más nos valía haber destinado ese dinero a otras cosas. Si os acordáis, he empezado diciendo que Excel para todos, informática a nivel usuario para todos, no es el futuro. Necesitamos un servicio de empleo. Son muchos los parados, pero o en recesión o en expansión, cuando sean menos o cuando sean más, necesitamos un servicio público de empleo que personalice, que diseñe políticas acorde con cada problema. ¿Un público de empleo? O sea, un servicio público de empleo que no se ha conocido como la oficina del paro, sino que se ha conocido como la oficina del empleo, que diseñe políticas específicas e individuales. Es decir, que te puedan decir a un joven, no, tú lo que tienes que hacer es volver a la educación. Y ahí es donde voy a poner el dinero, para que vuelvas a la educación. Porque si tú no adquieres unos conocimientos básicos, vas a tener un problema de por vida. Porque ¿de qué le sirve a esa persona aprender un curso básico de inglés o un curso básico de informática? Tiene carencias básicas mucho más importantes. O sea, a veces se nos olvida que hay un mundo rural en España y que en ese mundo rural el acceso a otras muchas cosas no es tan fácil. No, es precisamente lo contrario de lo que estaba haciendo la última reforma laboral con la privatización de los servicios de empleo, la tendencia a la que iba. Pero, Eduardo, veía que estabas asintiendo... No tanto. Bueno, yo quería ir más allá de lo que se está comentando ahora mismo, porque yo creo que habría que ir al fondo del problema y es, insisto, lo mismo que decíamos al principio del problema. Se entiende que el problema es de los parados, porque no están suficientemente cualificados, no están suficientemente informados, no se mueven suficiente de sus casas para encontrar un puesto de trabajo, etcétera, etcétera. Y yo creo que el problema no es ese, ni mucho menos, ese será de forma parcial y eso habrá que atajarlo. Pero el problema es que en el otro lado no hay puestos de trabajo en los cuales la gente pueda ir a trabajar. Entonces, cuando hablamos de vamos a incentivar el empleo juvenil, y que se dice, bueno, pues vamos a reducir las cotizaciones sociales de los empleadores para que puedan emplear, etcétera, etcétera, lo están viendo como si de verdad el problema fuera de que la gente necesita formación o que los empresarios necesitan formarse. Yo aquí lo que creo es que antes de formar a un parado, ya sea joven, mujer, lo que sea, para que luego se mate buscando un puesto de trabajo que no existe, lo que hay que hacer es crear primero el puesto de trabajo y entonces si esa persona necesita formación, dársela, pero no al revés. O sea, primero crear el puesto de trabajo porque sabemos que hoy día hay necesidades que hay que identificar y que hay que cubrir y a partir de ahí, que ya tenemos los puestos de trabajo identificados, que la gente que quiera trabajar
ponerla a trabajar. Y si necesita formación, que seguramente ocurrirá en muchos aspectos, se la daremos. Pero eso de formar a alguien diciendo, bueno, tú fórmate en lo que sea, en informática básica, en inglés y tal, para que luego se mate buscando un puesto de trabajo que no existe, me parece que es el error fundamental de la concepción de las políticas de formación y de empleo activo, etcétera. ¿Me permites una maldad, Eduardo? Esto claro. Es que mientras que lo estabas diciendo, lo estaba pensando. ¿Tú te arreglas para salir a ligar o cuando te dicen que vas a tener un ligue te arreglas? Quiero decir, no, yo creo que los puestos de trabajo surgirán a veces más y a veces menos, pero eso no resta ni quita para que la población española esté lo mejor preparada posible para abordar esos puestos de trabajo. Claro que yo no, en lo que no estoy de acuerdo y puedo coincidir contigo es en formar por formar. No, en formar por formar ya he dicho que no. Pero yo quiero que la gente sea fuerte. A ti te ha hecho fuerte tus estudios, a ti te ha hecho fuerte no solo los académicos, el curricular, otro tipo de competencias que tiene, claramente las tienes, te has sabido abrir camino. Pues yo siempre he pensado que lo que quiero para mí lo quiero para todos. Quiero que la gente tenga defensas, quiero que tenga herramientas para abrirse paso. Y hay mucha gente que no las tiene. Pero no solo necesitas las herramientas, sino un fin, ¿no? O al final tendrás muchas herramientas, el parado estará muy formado, pero luego no estará trabajando. Yo lo que vengo a decir es, démosle el puesto de trabajo porque sabemos que hoy día hay trabajo que hacer. Hay trabajo que hacer en nuestra sociedad, de cuidado de ancianos, de enfermos, del medio ambiente, de los espacios urbanos. Hay mucho trabajo que hacer. Entonces lo que tengamos que hacer es formar, pero para eso, ¿no? Lo que os voy a pedir, y eso es complementario con lo que tú estás diciendo. Lo que os voy a pedir, eso sí, es que vayamos terminando en una última intervención, un pequeño titular. Ya sé, Daniel, te dejamos un poquito más, pero un poquito más son 5 segundos más, no, en el sentido de que necesitamos terminar y nos gustaría, eso sí, tener una breve conclusión de vuestra posición al respecto de lo que hemos estado hablando durante casi una hora. Bueno, en relación a la formación me parece que una cosa necesita la otra. Si queremos tener un tejido productivo diferente, necesitamos también tener gente preparada para ponerlo en marcha. Y en cuanto, por acabar de ahí, y en cuanto al titular, me parece que para crear empleo es necesario tener 2 herramientas básicas. Una, la económica, que es cambiar el tejido productivo, apostar por crear puestos de trabajo, y otra también imprescindible, las políticas de empleo. Tenemos que cambiar las políticas de empleo en nuestro país y no solamente invertir más, sino invertir mejor, y para eso es necesario, imprescindible, la evaluación. Virginia. Coincido plenamente con él en que cuando gastemos el dinero en lo que sea tenemos que ser súper rigurosos y rendir cuentas a nuestros conciudadanos de en qué no lo gastamos, porque siempre que nos gastamos dinero en una cosa lo estamos detrayendo de otra. Esto lo tenemos que tener claro. O sea, todos tenemos una formación económica y yo creo que es la única enseñanza a transmitir. Es decir, si me gasto dinero en este proyecto, en este plan, lo estoy detrayendo de otras cosas. Luego, cuando menos rendir cuentas, honestidad y sobre todo diseñar con mucho más cuidado las políticas para que no tengamos nuevos planes que pueden ser son bien intencionados. Hay mucho buenismo en la política de este país, pero el buenismo no nos saca de situaciones problemáticas. Tenemos que ser rigurosos. O sea, las buenas intenciones están muy bien. No quiero repetir esto de que el camino al infierno está empedrado de buenas intenciones, pero esas buenas intenciones hay que fiscalizarlas. Perfecto, muchísimas gracias. Eduardo, tu última impresión. Sí, yo pues concluiría diciendo que hay 4 elementos que hay que abordar para crear empleo en una economía como la española, que siempre ha tenido mucho empleo y eso es particular de ella, y por lo tanto habrá que decir, oye, esto solo le pasa a España y será por algo, ¿no? Y son 3 estructurales y una coyuntural. La primera es que cambiar el modelo y reorientar el modelo productivo, pero en un sentido amplio, no solo los sectores económicos, sino también la cultura empresarial, el vínculo que hay entre la élite económica y la política, que esa es la que nos da muchos quebraderos de cabeza debido a que no hicimos una transición democrática como la debimos hacer y todavía imperan esos vínculos tan desastrosos, ¿no? Y también, por supuesto, la cultura que hay en las relaciones entre una empresa con otra, porque hoy día no tenemos un tejido, aquí cada empresa parece que va por su cuenta. La segunda sería una política industrial que se preocupe de efectivamente que a esos sectores les vaya bien, por ejemplo, con políticas de reinversión de beneficios. En tercer lugar, aumentar el sector público, que hoy día, pero no por aumentarlo, sino por satisfacer necesidades, que hoy día es uno de los más reducidos de toda la Unión Europea. Y por último, revertir las políticas de austeridad, porque eso es lo que está haciendo, reducir la capacidad adquisitiva de la gente y que no puedan ir a comprar, a consumir y aumentar los beneficios de las empresas que hoy existen. Bueno, pues muchísimas gracias. Yo he estado escuchándoos embelesado porque me ha interesado muchísimo todas vuestras intervenciones. Creo que hemos generado un debate. En cualquier caso, hemos dado elementos de análisis diferentes, con diferentes matices, así que os lo agradecemos a todos. Muchísimas gracias por vuestra presencia en el programa. A vosotros.
Y nada, pues yo recojo algunas de las palabras que han dejado nuestros invitados aquí encima de la mesa. Lo primero de ello es que el mercado de trabajo determina en cualquiera de los casos y en cualquiera de las visiones que hemos estado escuchando aquí las condiciones de vida, porque tiene un impacto directo en la distribución de la renta. Y evidentemente con 4 millones de desempleados y con prácticamente 1,5 millones de jóvenes entre 15 o 16 y 29 años que no pueden estudiar y que no pueden trabajar, o con 3 millones de trabajadores que ganan menos de 1.000 euros al mes, es muy difícil tener una estructura productiva de la que estábamos hablando, que pueda sostener ese cambio de modelo productivo que los 3 invitados han coincidido. Necesitamos ese cambio de modelo productivo para generar el empleo que se necesita para llegar a tasas socialmente aceptables, a tasas de desempleo. Nosotros no nos queríamos despedir sin recomendaros algunos de los libros de los que hemos estado charlando aquí en la mesa. El primero de ellos es el primero de ellos, bueno, teníamos dos. Os presento primero el libro en el que ha intervenido uno de nuestros invitados, Eduardo Garzón, también Alberto Garzón, Francisco Trillo y Adoración Guamán. El trabajo garantizado, una propuesta necesaria frente al desempleo y la precarización, ACAL, de la editorial ACAL, de este año 2015. Os lo recomendamos para ver una de esas alternativas de las que nos estaba hablando Eduardo encima de la mesa, el trabajo garantizado. En segundo lugar, os queríamos presentar el libro que ya habéis visto, el de Jorge Moruno, La fábrica del emprendedor, trabajo y política en la empresa Mundo, de la editorial ACAL, también del 2015. Nada, nosotros nos queríamos despedir convocándoos para el próximo programa, que será un programa dedicado a la economía de los cuidados, también muy interesante y una cuestión de la que hemos estado hablando aquí en la mesa. No os lo perdáis, porque como siempre vamos a intentar realizar diferentes elementos para que sea un programa que os dé elementos de análisis para poder analizar pues la realidad que vivimos y los problemas a los que nos enfrentamos desde una perspectiva económica y crítica. Nada más, muchísimas gracias, a difundir el programa, que es muy necesario.